Hola, soy Enrique Chaux y quiero contarles unas historias. Entonces, esto pasó en el año 2000. En el año 2000, Angélica, mi esposa, acaba de graduarse de su doctorado y tuvimos la posibilidad, gracias a Heidi, a la mamá Angélica, tuvimos la posibilidad de viajar a algún país del mundo con tiquetes gratis de Lufthansa. Entonces escogimos Indonesia. Y una de las razones por las cuales escogimos Indonesia, además de su diversidad cultural y que queríamos conocer Bali, un lugar paradisiaco, además de todo eso, queríamos ir a Borneo y conocer orangutanes. Yo había leído mucho sobre primates y orangutanes hay solamente en 2 lugares en el mundo, en Sumatra y en Borneo. Y pues sabíamos que no era fácil, pero quisimos aprovechar que íbamos a estar allá. Y entonces, la ruta fue la siguiente. Fuimos primero a la isla de Java, fuimos a Yakarta y a Yogyakarta, hay unos lugares maravillosos como el templo de Borobudur. Y desde Java pudimos tomar un avión que iba directamente a Borneo. Ese avión yo creo que es el avión más destartalado que yo he tomado en mi vida. Un avión que cuando compramos el tiquete nos dijeron sí, sale a tiempo si el motor funciona bien. Igual éramos muy aventureros y dijimos listo, vamos a hacerlo. Recuerdo que en el vuelo estábamos en la salida de emergencia y la manilla para abrir la puerta de la salida de emergencia estaba rota. Entonces esa era la calidad del avión. Entonces bueno, volamos a Borneo y llegamos a un pueblo, en este momento no me acuerdo el nombre del pueblo, y en ese pueblo sabíamos que podíamos alquilar un bote para ir por el río hasta la reserva de Tanjung Puting, se llama la reserva, y en esa reserva estaban los orangutanes. Estaba de hecho un centro para que los orangutanes volvieran a la selva, para que pudieran acostumbrarse otra vez a lo que es la vida en la selva y poder reintroducirlos a su ambiente natural. Entonces, todo eso lo habíamos leído, que eso lo podíamos hacer, en Lonely Planet nos daba las pistas de cómo hacerlo. Entonces llegamos y pues no me acuerdo cómo, pero averiguamos que había una tiendita, un lugar donde uno podía hablar con los dueños de los botes y negociar para poder alquilarlo e irse por el río en esos botes a hacer la visita al parque natural, y nosotros íbamos a hacer una visita de 3 días. Y entonces pues había que negociar el alquiler del bote, había que negociar con el capitán, que sería quien llevaría el bote, y con el cocinero. Y uno dormía en el bote, esa es la idea, que uno se iba en el bote, en el río, llegaba allá, dormía allá y durante los días salía a recorrer el parque, pero volvía a dormir en el bote. Entonces, bueno, llegamos a ese lugar y yo empecé a negociar con el que sería mi capitán, pero él no hablaba casi nada de inglés. Y pues yo no hablaba nada de indonesio. Entonces empezamos allí y pues como que no nos entendíamos y como que con señales, pero negociar algo así con señales era muy difícil. Hasta que una señora se levantó y me dijo a mí en inglés perfecto, me dijo, ¿quiere que le ayude a traducir? Y yo, sí, por favor.
Entonces ella pues hablaba indonesio perfecto y pues se pudo comunicar con el capitán y nos ayudó a hacer el acuerdo y perfecto. Entonces llegamos a un acuerdo sobre el valor y pues yo pagué para alquiler del bote y, y entonces me quedé hablando con ella y le pregunté que qué hacía aquí y me dijo, no, yo estudio orangutanes. Yo, ¿y cómo se llama usted? Se llamaba Birute Galdicas. Birute Galdicas es la primatóloga más importante del estudio de orangutanes en el mundo. Es como la Jane Goodall de los orangutanes. Y entonces allí como, ¿usted es Birute Galdicas? Y yo, sí, sí. Y entonces hablé con ella, le pregunté muchas cosas sobre los orangutanes, me contó que la situación estaba terrible por la tala de bosques y pues por todo lo que se estaba perdiendo del ambiente natural de los orangutanes. Y me dijo, no, pues si ustedes van para allá, yo voy mañana para allá y entonces nos seguiremos viendo allá. Y yo, bueno, listo, chao, Birute, Viru. Entonces, bueno, me fui con el cocinero al mercado, compró todo lo que se necesitaba para llevar. Y Angélica y yo nos montamos en el bote, y era un bote de 2 pisos. En el piso de abajo uno dormía, en el piso de arriba, pues, un bote chiquito en realidad, no era un yate, era un bote pequeño. Y pues en el piso de arriba uno veía todo, y me acuerdo que nos fuimos, el capitán, el cocinero, Angélica y yo, y pues nos metimos en plena selva. Me acuerdo de ver muchos monos en el camino, pues un lugar espectacular, selva, selva, selva. Y pues después uno se va metiendo por ríos más pequeños y más metiéndose a selva. Y bueno, y llegamos al lugar. Después de varias horas, eso fueron como unas 3 horas por ahí hasta llegar allá. Y llegamos y pues pudimos entrar, ver orangutanes pequeñitos, pequeñitos, que no los podíamos tocar pues por miedo a contagiarlos de algo, porque eran orangutanes recién nacidos, que en realidad pues la historia es muy triste, porque son orangutanes que quedan abandonados porque sus madres o las matan o las capturan para venderlas a zoológicos, o están muriendo porque se están quedando sin el bosque. Entonces, pues en ese lugar había distintos pues orangutanes de distintas edades. Me acuerdo que el primer día solamente vimos a los más pequeñitos, los recién nacidos, los bebecitos. Pero al día siguiente, bueno, dormimos ahí, dormimos en el bote. Y pues al día siguiente un amanecer bellísimo, pues como en medio de la selva, con mucha neblina alrededor, y de pronto cuando va bajando la neblina vemos al frente de nosotros, al otro lado del río, 1 o 2 orangutanes allí, subidos en los árboles. Ellos nos miraban desde allá, nosotros los mirábamos, decíamos qué cosa tan rara, se parece a nosotros, pero no tanto. La mirada de los orangutanes es impresionante porque son muy humanos, muy humanos. Uno siente como si en realidad estuviera viendo... Yo lo que sentía es que estaba viendo humanos disfrazados. Yo me imagino que ellos pensarían lo mismo, que esos orangutanes que no tienen pelo tan raros. Entonces, bueno, de allí entramos al parque. Cuando entramos, recuerdo que vinieron 2 orangutanes como jóvenes, no eran orangutanes adultos grandes, eran más como adolescentes. Y lo primero que hacen es que se trepan en Angélica. Uno se le trepa por acá, otro por allá, y ella como, y entonces estaban acá, y tenía 2 orangutanes, uno en cada lado, y empezó a caminar con ellos, y de pronto, ¡pran!,
golpea con su pie a otro orangután que no había visto. Y ese orangután casi se cae, allá estábamos como trepados en unos palos, en un camino que es de madera, que estaba pues como 2 metros arriba, y este orangután casi se cae por el golpe que le dio a Angélica. Angélica diciendo, esto es una especie en vía de extinción y mire lo que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, pues ahí estuvieron. Yo quise agarrar a alguno y no me quisieron, quería era Angélica. Entonces andaban con Angélica y ella caminando así con mucha dificultad. Y pues ellos son fuertes. Y bueno, ahí estuvimos todo el día. Vimos orangutanes que vivían en el bosque, pero venían al campo, porque pues al lugar donde se manejaba el parque, porque allí podían encontrar más comida, porque en el bosque lo estaban cortando, entonces no había tanta comida. Vimos algunos que tomaban leche y como que tomaban leche así con la mano, pero algunos, como ellos tienen tanto pelo, llegaban ahí y la leche caía por el pelo y llegaban así y tomaban, y bueno, muchas cosas muy interesantes. Se movía muy fácilmente entre los árboles, o sea, unos animales muy grandes. Los orangutanes machos o las hembras grandes pues son enormes y llegaban y con mucha facilidad, con mucha flexibilidad se movían de un lado a otro, hacían unos splits de sus patas así gigantescas y se quedaban ahí colgados, pues como muy ágiles, muy ágiles. Bueno, y estábamos allí pasando el día y más o menos como a las, no sé, serían las 4 de la tarde por ahí, 4 o 5 de la tarde, empezamos a ver que la gente que cuidaba el lugar empezaba a correr de un lado a otro y pasaban corriendo. Y ya había regresado Birute Galdicas y ella pasaba así también, como muy preocupada. Y entonces nosotros dijimos, aquí está pasando algo, ¿qué es lo que está pasando? No entendimos. Y en algún momento Birute Galdicas se me acerca a mí y me dice, ¿ustedes cuándo es que se devuelven? Y yo le dije, no, pues nos devolvemos como pasado mañana, creo que era a los 2 días. Y me dijo, ¿habría alguna posibilidad de que ustedes se volvieran hoy? Y yo, ¿y por qué? Porque tenemos una orangután herida y está muy grave y necesitamos que vaya al hospital y sea atendida ya mismo. Entonces pues lo hablamos con Angélica y dijimos, claro, nos devolvemos, pues si esta es la manera de ayudar, pues ayudamos y podemos contribuir y claro. El punto es que necesitaban un bote en donde pudiera caber la jaula para devolver a la orangután. Y resulta que la orangután le habían pegado un machetazo. Gente de allí, no sabemos si querían matarle y quedarse con su bebé, porque la orangután tenía un bebé. No sabemos por qué, pero le habían pegado un machetazo acá y tenía una herida abierta enorme. Nosotros vimos la herida, una herida como este tamaño, así completamente abierto acá, y estaba con su bebé ahí agarrado. Y la estaban atendiendo, y estaba la veterinaria, lo estaban atendiendo, pero en realidad era una atención de hospital. Necesitaba ir al hospital de humanos y pues que la atendieran allá. Entonces, bueno, nosotros dijimos, sí, claro, y pues el bote permitía que en la parte de arriba pudieran poner la jaula en la que iban a llevar a la orangután. Entonces, bueno, pues vinieron, midieron todo, sedaron a la orangután, pusieron una inyección para tranquilizarla, para que se durmiera, para que estuviera bien, y la pusieron en la jaula, encima del bote, con su bebé. Y más o menos
que por ahí serían las 6 de la tarde, arrancamos. Y arrancamos, entonces íbamos. El capitán, que entre otras el capitán era un pelado de 18 años. El cocinero, que tendría 20, 22 años. Estaban dos personas de la Fundación para la Conservación de los Orangutanes, el Orangutan Foundation, dos mujeres, creo que ellas eran canadienses. Estaban dos personas que eran las que cargaban la jaula y pues que ayudaban a ponerla allí. 2 o 3 personas. La orangután, que entonces la orangután se llamaba Uñuk, su bebé, Angélica y yo. Entonces 10 homínidos. Ahí en ese bote, que era un bote chiquito. Y entonces, bueno, arrancamos y pues el bote pues salió mucho más pesado de lo que llegó, y pues íbamos con la orangután y la jaula, y pues el bote iba con un motorcito chiquito, iba andando. Y bueno, pero el bote arrancó y estuvo bien, y oscureció muy rápidamente, y el cocinero nos hizo unos platos deliciosos, pues porque además sobró mucha comida, pues porque no nos comimos todo lo que llevábamos. Entonces me acuerdo que hizo como una noche, pues la noche estaba bellísima, y de pronto en algún momento íbamos así y el bote se volteó y se empezó a ir así. Y se empezó a ir así como hacia el borde, y nosotros, ¿qué pasa? Hacia la orilla, y de pronto se mete el bote con la orilla donde había muchas matas, y escuchamos unos splash, splash. Sabíamos que ese río estaba lleno de cocodrilos, y escuchamos unos splash, splash. Entonces, ¿qué pasa? Y se fue contra la orilla y se quedó estancada en la orilla. Y entonces allí, y en ese momento esto se movió un montón, la orangután como que se despertó, y la jaula se movía para un lado a otro. Los tipos que estaban ahí ayudando se echaron al río a mantener el bote, a que no se fuera a caer. Yo sabía que ese lugar estaba lleno de cocodrilos, había escuchado los splash, yo no me bajé. Yo me quedé mirando como, ¿en qué puedo ayudar? Y ellos, quédese ahí, no haga nada. Entonces, bueno, lograron mantener el bote para que no se cayera, pues la jaula estaba muy amarrada, entonces no se alcanzó a caer. Y bueno, y estábamos ahí bloqueados. Entonces, empezamos a preguntar qué pasaba, y pues el capitán me llamó y me explicó que el motor se había roto, y al romperse el motor había bloqueado la dirección, pues que es esa paleta que se mueve para un lado para otro. Entonces se había bloqueado, y al bloquearse entonces el bote salió, pues se había bloqueado así, entonces el bote salió para la esquina. Y entonces, bueno, el capitán se puso ahí, tenía una linternita chiquita, y con la linternita empezó y empezó a hacer y a trabajar, pero pues ahí no había mucho que hacer. Ahí fue cuando el cocinero nos llevó la comida. Entonces era una situación muy extraña, pues porque estábamos bloqueados en la mitad de la selva, con cero comunicación, no teníamos nada de comunicación, con una cena espectacular. Le puso velitas, y pues súper bonita, bellísima. La comida de Indonesia es deliciosa. Había una luna, y entonces era un lugar así como muy romántico. Y yo le decía a Angélica que mira la cena tan romántica, y ella furiosa diciendo, no, yo no hice un doctorado para venir aquí a morir en medio de la selva.
Eh, y yo le decía, pero esta es una historia que podremos contarle a nuestros nietos. Y ella me decía, cállate. Y entonces, bueno, ahí estuvimos, hablamos mucho pues con las personas del Orangutan Foundation, nos contaron sobre la tala de bosques y pues la difícil situación que estaban viviendo, que todavía siguen viviendo en realidad. Y de pronto como, no sé, serían... Ah, no, otra cosa importante es que de pronto empezamos a escuchar cantos de hombres. Y preguntamos qué era eso, y resulta que las personas que están talando los bosques tienen campamentos por allí. Y ellos van y en las noches descansan y duermen en los campamentos, pero antes de dormir cantan. Y entonces eran unos cantos bellísimos por allá lejos. Y pues nada, en una de esas vino una gente de los que talan en un bote así con remo y nos preguntaron en qué estaba pasando y tal, pues dijeron, no podemos ayudar en nada, y se volvieron. Y entonces, nada, pues esperar. Y de pronto el capitán, no sé, serían que por ahí las 11 de la noche, tal vez, el capitán dice, vengan, miren esto. Y entonces resulta que el tipo había arreglado el motor. Y me empieza a mostrar cómo lo arregló y fue impresionante. Cogió una cuchara. La cuchara la dobló y arrancó un pedazo como de silicona del borde del bote, no de la parte de abajo porque nos hundíamos, sino de la parte de arriba, un pedazo de silicona, y con ese pedazo que había arrancado amarró la cuchara a una parte del bote y la otra parte la amarró a otra parte del motor, de tal manera que el motor, al moverse con esta silicona, lograba mover la cuchara, y al mover la cuchara lograba que empezara la hélice a moverse, y con eso entonces se movía el bote. Entonces arrancamos así, muy despacio, pues era como así, pero arrancó. Y pues yo era impresionado de la creatividad de esta persona, pues que pues ahí logró encontrar una solución en una situación tan difícil. Bueno, arrancamos, dormimos de a poquitos, el motor se volvió a dañar más adelante y él arrancó otro pedazo de silicona y volvió a hacer eso y lo volvió a arreglar, y volvimos, pues cada una de esas paradas era como de 1 hora y quietos, pero lo volví a hacer y seguimos avanzando, y más o menos a las 4:30, 5 de la mañana llegamos al pueblo. Y Pancalambum se llamaba el pueblo, Pancalambum, Borneo. Llegamos a Pancalambum y ahí estaban esperándonos, ahí estaban estresados porque no habíamos llegado, no sabían qué había pasado, nos estaba esperando la gente del hospital, la veterinaria que había ido antes, y en ese momento la orangután Uñuk ya estaba despierta. Obviamente le habían puesto calmante para 2 horas, 3 horas, no para tantas horas. Estaba despierta y se movía y hacía cosas que a mí me parecieron impresionantes. Por ejemplo, sacaba la mano, pues primero empezó como a explorar toda la jaula alrededor, después encontró un candado y sacaba la mano y cogía el candado y empezaba a hacer así, le hacía durísimo como para romper el candado. Y en otro momento logró entender que si empujaba por debajo, la jaula se movía, y entonces empezó a mover la jaula, y la jaula estaba que se salía del bote y que daba la vuelta para un lado y para otro, y todo el mundo era ahí todo preocupado. Pues finalmente lograron ponerle otra inyección, otro calmante a Uñuk, y Uñuk se durmió con su bebé aquí agarrado. Destaparon la jaula, sacaron a Uñuk, salimos nosotros también del bote, y
y ya. Y entonces nosotros sentimos, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Y pues cogimos el siguiente avión que pudimos y nos fuimos y no volvimos a saber nada, excepto como un mes después, en la página web del Orangutan Foundation pusieron una foto de Uñuk y dijeron, Uñuk se ha salvado, Uñuk pues la atacaron. Orangutan Foundation no contó nada de nuestra historia llevando un Uñuk y que casi nos volteamos y casi nos quedamos varados en medio de la selva, que pasamos toda la noche así, pero supimos que Uñuk se había salvado y eso nos hizo muy felices. Gracias, chao.